Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Chapter 281. Las habilidades de Ash ya han quedado demostradas, y esta última batalla podría haberse evitado. Después de todo, elegir un 3 contra 3 contra un nivel élite solo era para determinar si Ash tenía la capacidad de proteger a Gardevoir. Ahora Ash ha demostrado plenamente su potencial y su capacidad de autoprotección. A los ojos de Mewtwo y el Team Rocket, un nivel élite no es gran cosa. Pero si Ash puede protegerse a sí mismo, entonces definitivamente puede retirarse, a menos que el oponente esté específicamente preparado con herramientas contra los tipos psíquico. En este momento, la razón por la que Blaine quiere continuar la batalla es ver cuán fuerte es realmente Ash, ya que parece tener la confianza suficiente para enfrentarse a un Magmar de nivel élite pico. Hay que saber que su Magmar es uno de los mejores entre los élite, y aunque el Crobat de Koga saliera a combatir, él tendría la seguridad de derrotarlo rápidamente. Si el campeón no aparece, ¿quién podría rivalizar con él? Ese es su Magmar. Realmente quiere ver de dónde saca Ash la confianza para enfrentarse a su Magmar. Blaine, ¿qué acabas de decir? Esta batalla no necesita librarse, ¿verdad? Entonces me voy. Pero mientras Blaine pensaba en poner a prueba las habilidades de Ash, este agitó la mano indicando que se marchaba. Blaine se quedó atónito un momento y luego gritó apresuradamente. Espera. Vuelve. ¿Quién dijo que terminó? Dije que no es necesario, no que no debamos pelear. Ya sabes que puedo proteger a Gardevoir, entonces ¿para qué luchar? Ash detuvo sus pasos y se volvió hacia Blaine, hablando con un dejo de impotencia. Si pudiera, realmente no querría involucrarse en batallas Pokémon, porque las batallas Pokémon son precisamente eso. Batallas entre Pokémon. ¿Qué sentido tiene que un humano intervenga? Así que, a menos que sea absolutamente necesario, Ash rara vez participa directamente, salvo en condiciones especiales. Como al principio, cuando capturó a Pikachu, cuando atrapó al Gengar que nadie más podía capturar en su equipo, o cuando domó al orgulloso Aerodáctil. En circunstancias normales, si los Pokémon pueden pelear, él deja que lo hagan. Quiere convertirse en maestro Pokémon, no en maestro de combate ni en el humano más fuerte del mundo. Eso es cierto, pero sigo teniendo curiosidad por tus habilidades. Mencionaste que tu poder es el poder aura, ¿verdad? Pero por lo que sé del poder aura, no tiene los mismos efectos que el tuyo, y mucho menos la capacidad de crear barreras similares a las psíquicas. Ser capaz de protegerse es una cosa. Cuánto poder de combate posee es otra. En este momento, Blaine sentía mucha curiosidad por el poder aura de Ash. Por supuesto, si veía que Ash estaba siendo derrotado con facilidad, haría que Magmar se detuviera de inmediato. Después de todo, usar un Magmar de nivel élite pico contra un niño resultaba algo vergonzoso para él. Ante eso, Ash solo pudo suspirar y luego mirar a Magmar con resignación. Está bien, Blaine, ya que lo dices, pero si tu Magmar termina traumatizado, no me culpes. Magmar. Estás bromeando. ¿Traumatizado por ti? Ya sería misericordioso si no te dejo hecho carbón. De hecho, desde que entró al campo, Magmar estaba lleno de dudas sobre por qué su entrenador lo hacía pelear contra un humano. Si no controlaba bien el calor, ese humano podría morir. El nivel élite es otra categoría de existencia, y más aún siendo nivel élite pico. Con todo su poder podría incendiar un pequeño pueblo. Sus llamas son mucho más calientes que el magma dentro de un volcán. Enviar a alguien de su nivel a luchar contra un niño, ¿no temen que accidentalmente lo mate? Y aún así este niño es todavía más arrogante, diciendo que podría traumatizarlo. ¿De verdad no entiende la diferencia entre humanos y Pokémon? Blaine soltó una carcajada al oírlo. Si puedes traumatizar a Magmar, adelante. Si su fortaleza mental fuera tan débil, no merecería estar en este nivel élite. Buba.
Magmar le hizo un gesto con el dedo a Ash, indicándole que podía atacar libremente, y que si él esquivaba aunque fuera una vez, lo consideraría derrota. «Yo ataco primero». «¿Estás seguro?», preguntó Ash con una expresión extraña. «Buba. Adelante». Aunque Magmar se sorprendió brevemente de que Ash pudiera entenderlo, enseguida lo dejó pasar y permitió que lo atacara a voluntad. Es un digno Magmar de nivel élite pico. ¿Temerle a un humano? Incluso si este humano parece tener habilidades decentes. Pikachu. Es tu turno, Ash. Pikachu gritó desde detrás de él, de pie en la posición de entrenador donde Ash había estado antes. Gary y los demás, observando la escena como espectadores, sintieron una extraña sensación de diversión, como si Pikachu estuviera enviando a Ash al campo como si fuera su Pokémon. ¿Se habían invertido los papeles entre entrenador y Pokémon? Chapter 282. En el campo, Ash puso los ojos en blanco al escuchar las palabras de Pikachu, mostrando claramente el blanco de sus ojos. Este tipo realmente sabe aprovechar el momento, usando la misma frase que Ash suele utilizar para enviar a sus Pokémon. Pero esta vez, efectivamente era su turno, así que intercambiar identidades estaba bien. ¿Qué tal si experimentas lo que se siente ser entrenador, Pikachu? Yo también sentiré lo que tú experimentas cuando combates en el campo. Cualquier ataque que digas, lo ejecutaré. Ash inclinó ligeramente la cabeza mientras le hablaba. Al oír eso, Pikachu primero se quedó atónito y luego se llenó de alegría al instante. ¡Qué oportunidad tan buena! Solo había gritado por costumbre, sin intención real de dar órdenes a Ash. Pero ya que Ash lo decía, debía disfrutar al máximo la sensación de estar en el puesto de comandante. Pica. Pikachu asintió con entusiasmo, adoptó postura y señaló a Magmar al frente. Pica. Pikachu pica. Ash, usa ataque rápido. Magmar. ¿Estás bromeando? ¿Que el humano use ataque rápido? Esa es una habilidad que solo los Pokémon pueden usar. ¿Cómo podría ese humano? Bang. Mientras Magmar seguía desconcertado, Ash ya había apoyado la punta de los pies en el suelo y desaparecido en un instante. En el aire solo quedó un rastro blanco que se desvanecía rápidamente. Al segundo siguiente, una figura borrosa, acompañada por vientos cortantes, se abalanzó sobre Magmar en un abrir y cerrar de ojos, moviéndose tan rápido que incluso el abrasador aire volcánico se onduló a su alrededor. De inmediato, el brazo derecho de Ash se tensó bruscamente y lanzó un puñetazo feroz. Ese puño aparentemente ordinario llevaba una fuerza aterradora. ¡Bum! El viento del puñetazo explotó con un estruendo ensordecedor, pero no impactó a Magmar. En su lugar, se estrelló contra la pared interna del volcán detrás de él. Entre el sonido de rocas destrozándose, la pared volcánica se hizo añicos como si una vasija de barro hubiera sido golpeada por un martillo gigante. Fragmentos rojo oscuro y ceniza ardiente salieron disparados por todas partes. Un enorme agujero de casi 1 metro de diámetro apareció directamente en la pared interna del volcán, abierto por el viento del puño de Ash. El silencio cayó sobre todos. ¿Qué demonios? Gary no pudo evitar soltar la exclamación unos segundos después. Realmente no podía contenerse. Si alguien podía ver una escena tan absurda sin exclamar, estaría dispuesto a llamarlo abuelo. ¿Es esto algo que un humano puede hacer? ¿Es este un poder que un humano puede ejercer? Ash no utilizó energía alguna. Dependió puramente del impacto de su velocidad al cargar y de la aceleración de su puñetazo para perforar la sólida pared volcánica. Eso fue una penetración real. ¿Podría un Pokémon de nivel élite lograr algo así solo con fuerza física, sin usar energía interna? Al menos Magmar no creía poder hacerlo. Magmar, que ni siquiera siente el calor dentro del magma, dejó caer 2 gotas de sudor por la frente. Las gotas se evaporaron al instante al tocar el pilar de roca. Ash retiró lentamente el puño. Su cuerpo estaba a apenas un golpe de distancia de Magmar, y aún mantenía una sonrisa confiada y luminosa, como si no fuera consciente de lo que acababa de hacer. Entonces, ¿qué tal? Mi ataque rápido no es inferior a tu fuerza, ¿verdad? Las palabras de Ash dejaron a Magmar aún más sin palabras. ¿De verdad puede usar ataque rápido? Magmar, retrocede, usa lanzallamas.
La voz de Blaine resonó detrás de él. Blaine, todavía impactado por el desempeño de Ash, comenzó a dar órdenes tras reaccionar. Si Ash no hubiera estado conversando o posando, Magmar ya podría haber recibido ese puñetazo. Al oír la orden, Magmar volvió en sí. Cierto, estaba en medio de una batalla, pero la actuación de su oponente lo había dejado atónito. ¿Era este el mismo él, veterano de incontables combates? Al segundo siguiente, Magmar saltó hacia arriba. El pilar de roca donde ambos estaban se hizo pedazos por la fuerza, y Ash también saltó hacia atrás. En el aire, Magmar infló bruscamente la boca y lanzó una llama de altísima temperatura desde su hocico plano. La columna carmesí, acompañada por olas abrasadoras, descendió desde arriba con intención devoradora directa hacia Ash. Donde pasaba, el aire chisporroteaba con violencia. En el aire, parecía que Ash no tenía forma de esquivar. Antes de la batalla, Blaine habría aconsejado a Magmar moderar la potencia, pero ahora, incluso reducirla un poco podría significar perder a su Magmar. ¡Bum! Lanzallamas impactó directamente sobre Ash, envolviéndolo en llamas. ¡Swish! Una luz azul estalló desde el interior del fuego. La figura de Ash saltó aún más alto, completamente ileso. Lo rodeaba un escudo azul formado por el poder aura. El fuego que parecía capaz de quemarlo todo resultó inútil ante la barrera de aura de Ash. Llamarada. La expresión de Blaine no cambió tras ver fallar el lanzallamas. Había previsto ese resultado. La defensa de Ash era indudablemente de primer nivel. La onda expansiva anterior, al chocar contra la barrera, no había creado ni una sola grieta. Y aquella era una barrera extendida. Una defensa directa sería aún más fuerte. Sin embargo, Blaine no creía que Ash pudiera mantener ese escudo de forma indefinida. Incluso si podía, su poder defensivo disminuiría con el tiempo. Por eso, su verdadero objetivo era el siguiente ataque. El movimiento definitivo de tipo fuego, llamarada. Magmar aterrizó con ligereza sobre un pilar en el centro del volcán y volvió a abrir la boca, expulsando una llama ardiente con forma de gran carácter hacia Ash en el aire. Su temperatura y tamaño eran más del doble que los de lanzallamas. ¿Qué harás ahora, Ash? Muéstrame qué otros poderes milagrosos posees, pensó Blaine mientras lo observaba fijamente. En el aire, frente a la llamarada entrante, Ash retiró su escudo, apretó el puño, la luz del aura fluyó sobre él, y lanzó un golpe. ¡Bum! Con un estruendo ensordecedor, el movimiento definitivo de tipo fuego de un Magmar de nivel élite pico, fue destrozado. Incontables chispas se dispersaron en el aire, cayendo como una lluvia de meteoros, creando una escena espectacular. Probablemente eso merecería una puntuación perfecta en un concurso Pokémon, pero en combate, tal espectáculo no tiene belleza para quien ataca. Magmar quedó petrificado al instante. Su cuerpo entero se tensó, y los pequeños hilos de fuego que escapaban de su boca revelaban su estado de absoluto asombro. Ese era uno de sus ataques más poderosos, y fue destruido por el puño del oponente. Es solo un humano. Nada más que un humano. ¿Cómo puede un humano poseer semejante fuerza? ¿Tiene eso algún sentido? Magmar había alcanzado su posición actual gracias a innumerables esfuerzos, recursos de entrenadores y su propio talento natural. ¿Y qué tiene para presumir el humano en el aire, que destruyó su llamarada de un solo puñetazo? Chapter 283. Si Gengar estuviera presente en este momento, sin duda sentiría una profunda empatía. Por fin había alguien que entendía lo que él sintió en aquel entonces. Y comparado con Magmar, a Gengar le resultó aún más difícil aceptarlo, porque había vivido más de 2000 años. ¿Qué situaciones extrañas no había visto? Pero un humano como Ash, eso sí que nunca lo había presenciado. Incluso si los humanos de la antigüedad eran físicamente más fuertes, como mucho podían enfrentarse a Pokémon comunes. Una vez que un Pokémon alcanzaba el nivel élite, ya no era algo que los humanos pudieran desafiar. ¿Pero qué hay de Ash? Derribó a un élite avanzado de un solo puñetazo. ¿Qué clase de broma es esa? En ese momento, Ash, que había destrozado el Fire Blast en el aire, impulsó sus pies contra el vacío, usando la poderosa fuerza de impacto para lanzarse hacia Magmar sobre el pilar volcánico como una flecha disparada desde un arco. Esquiva rápido, Magmar.
gritó Blaine. Fiel a su experiencia como entrenador de nivel élite, logró reaccionar al instante pese a la escena impactante que acababa de presenciar. Por desgracia, la fortaleza mental de Magmar no era tan sólida como la de Blaine. De hecho, su estado mental ya se había derrumbado. Ver su Fire Blast hecho añicos por el puño del oponente, sin técnica alguna de por medio, con una diferencia de poder tan exagerada, hizo que su espíritu prácticamente se quebrara. Así que la orden de Blaine no llegó a tiempo, y Ash ya estaba frente a él. Adiós. Las suaves palabras resonaron en los oídos de Magmar y, al instante siguiente, sintió un golpe demoledor en el abdomen y perdió el conocimiento. Ash retiró lentamente el puño del estómago de Magmar sin siquiera mirar el muro volcánico que se había destrozado por la onda expansiva posterior. En cambio, dejó que Magmar se apoyara en su hombro. Magmar ya no podía seguir luchando. Todo por ese único puñetazo. Sin embargo, cuando el cuerpo ardiente de Magmar se apoyó en él, la ropa de Ash estuvo a punto de incendiarse. Lo que iba a ser una escena fría y elegante casi termina en desastre, así que Ash se envolvió rápidamente con el poder aura, aislando el calor de todo su cuerpo. De lo contrario, sus ropas habrían quedado reducidas a cenizas. A pesar de ese pequeño incidente, el resultado no cambió. La victoria era de Ash. Al otro lado, en la posición de entrenador, el rostro de Blaine estaba lleno de emociones complejas. No podía decir una sola palabra. Monstruoso, demasiado monstruoso. Nunca había visto a un humano tan fuera de lo normal. Incluso aquella usuaria de superpoderes, Sabrina, a quien conoció en la convención de entrenadores, no podía compararse con Ash. Ni siquiera el supuesto élite psíquico de la región de Unova, del que se decía que podía destruir un pueblo entero si perdía el control, probablemente aguantaría ni una ronda contra él. Con razón Ash afirmó que tenía la confianza para proteger a Gardevoir. Con razón dijo que era el más fuerte de su equipo. No mentía. No exageraba. Era completamente sincero. He perdido. Como prometí, te daré las 2 piedras de mega evolución, y no volveré a insistir en que entregues a Gardevoir a la liga. Blaine sacó su Pokéball y retiró a Magmar. Había aceptado la derrota por completo. Si ni siquiera el poder de Ash podía proteger a Gardevoir, entonces entregarlo a la liga no serviría de nada. Después de todo, la liga no podía asignar a un campeón para custodiarlo día y noche. Y si no era un campeón protegiéndolo personalmente, ¿quién podría igualar la fuerza que Ash había mostrado? En ese momento, Ash era la mejor opción para proteger a Gardevoir. Por lo que acababa de demostrar, su poder era al menos de nivel campeón, o incluso superior. Porque ni siquiera un campeón promedio podría destrozar un Fire Blast con pura fuerza bruta. Magmar estaba en la cúspide del nivel élite, con todos sus valores desarrollados al máximo. Decir que podía derrotar a campeones no era exagerado. Incluso un Pokémon de un campeón de nivel medio no podría bloquear fácilmente su Fire Blast. Visto desde esa perspectiva, el poder de Ash era aterradoramente ilimitado. Después de retirar a Magmar, el grupo no se quedó más tiempo en el volcán. La intensa batalla había provocado ya una ligera actividad volcánica. El volcán de Cinnabar Island era extremadamente sensible. Cualquier vibración podía desencadenar una erupción. Sin que nadie lo notara, Ash utilizó su poder aura para suprimir a la fuerza el magma ascendente. Por eso el nivel dominio divino recibe ese nombre. Poseen el poder de controlar la naturaleza, incluso de contrarrestarla. Decenas de minutos después, el grupo regresó a la pequeña casa donde vivía Blaine. Él preparó una nueva tetera y todos se sentaron juntos. De pronto, el ambiente se volvió silencioso. Durante el camino de regreso nadie habló. Ash susurró un par de frases a Gar y Misty, pero al notar la atmósfera extraña, dejó de hacerlo. Justo después de la batalla todo estaba normal. ¿Qué había provocado que el ambiente se volviera tan pesado? Ni siquiera Ash podía entenderlo. Chapter 284. Pasaron unos segundos más y, justo cuando Ash estaba a punto de preguntarle algo a Blaine, este finalmente habló. Lo siento, estaba pensando en algo y por eso no he dicho nada. Te daré las 2 piedras de evolución que mencioné antes, pero antes de eso, ¿podrías responder una pregunta que me ha estado rondando la cabeza?
En ese momento, Blaine se quitó las gafas de sol y sus ojos ligeramente nublados mostraron una expresión de desconcierto. Ash asintió, indicando que no tenía problema en responder. ¿Qué es exactamente la mega evolución? ¿Cómo la descubriste? Ash organizó mentalmente las respuestas preparadas por los expertos de su grupo y la información que había obtenido del profesor Oak, y luego respondió con calma. La mega evolución fue algo que descubrí por accidente. Esta evolución requiere dos objetos y un fuerte vínculo entre ambas partes para poder activarse. En realidad, en Kalos ya estaban investigando este tipo de evolución. Según el profesor Oak, el profesor Augustine Sycamore de Kalos mencionó que algunos Pokémon han sobrevivido hasta hoy adaptando sus cuerpos a los cambios ambientales mediante regresiones irreversibles. Entonces, ¿sería posible activar genes antiguos dentro de un Pokémon para alcanzar un nivel superior de evolución? Tras investigar, el profesor Augustine Sycamore confirmó que, siempre que se puedan activar ciertos genes antiguos en un Pokémon, este puede alcanzar un nivel evolutivo más alto. Sin embargo, aún no ha encontrado la manera de activar esos genes. Antes de eso, Ash se había tomado el tiempo de comprender los llamados principios de la mega evolución. Había que admitir que el profesor Augustine Sycamore era realmente un genio. Incluso sin la mega piedra ni la piedra clave, había llevado su investigación hasta ese nivel. Si hubiera tenido esos dos objetos, probablemente ya habría descubierto la mega evolución por su cuenta. Al oír esto, Blaine mostró una expresión reflexiva. Así que la mega evolución también implicaba el estudio de las cadenas genéticas. Aunque él investigaba experimentos genéticos, nunca había considerado ese enfoque. Sin embargo, la dirección de su investigación genética y la de Sycamore eran muy distintas. Una profundizaba en los aspectos más antiguos y primitivos de los genes. La otra se centraba en la fusión y replicación genética. Aunque ambas trataban sobre genes, no podían compararse directamente. Entonces, a Augustine Sycamore le faltaban las herramientas para activar la evolución genética, tú casualmente las obtuviste y, también casualmente, experimentaste con la mega evolución, dijo Blaine con una expresión extraña. Sin la mega piedra y la otra herramienta que Ash mencionó, Sycamore jamás habría logrado la mega evolución en toda su vida. ¿Era simplemente suerte de Ash? Podría llamarse coincidencia. Principalmente, mi poder aura puede observar la conexión entre esos dos objetos. Hice que Gardevoir llevara esta mega piedra y luego utilicé el poder aura para enlazar la energía de ambas piedras, logrando finalmente la mega evolución. Mientras hablaba, Ash liberó a Gardevoir y le pidió que sacara la mega piedra de su cuerpo. También colocó su piedra clave frente a Blaine. No temía que Blaine intentara arrebatárselas. No solo porque Blaine no era ese tipo de persona, sino porque incluso si lo fuera, quitárselas delante de Ash, ni siquiera Lance podría lograrlo. Blaine tomó la piedra de evolución y la piedra clave, concentrándose especialmente en esta última, que apenas había visto antes. ¿Esta es la otra herramienta necesaria para la mega evolución? Sí. La llamé piedra clave, porque es la llave que desbloquea la evolución del Pokémon, y además suena como ki. Ash adoptó sin vergüenza los resultados de investigación de otro mundo como si fueran propios, sabiendo que nadie podría refutarlo en este. Si esto se hiciera público, aquellos investigadores obsesionados con la evolución Pokémon probablemente intercambiarían todo lo que poseen por conseguirlas, dijo Blaine con emoción mientras le devolvía las dos piedras. Hace un momento mencionaste que la evolución depende del vínculo. Además de estas dos herramientas, ¿hay otras condiciones? Sí. Como dije antes, la mega evolución enlaza el poder de ambas herramientas mediante el poder aura para activar los genes antiguos de Gardevoir. Sin poder aura, ¿qué activa entonces el poder de la piedra clave y la mega piedra? El vínculo. El profundo lazo entre entrenador y Pokémon actúa como puente para conectarlos y permitir la evolución. Sin un vínculo suficiente, la mega evolución no puede ocurrir. Ash no solo se lo explicaba a Blaine, sino también a Misty, Brock y Gary. Ellos aún no sabían mucho sobre la mega evolución, pero sin duda la encontrarían y utilizarían en el futuro, así que era mejor que lo entendieran desde ahora.
Este sistema es demasiado complejo. El Dynamax es mucho más sencillo, murmuró Gary, mostrando cierta queja ante la complejidad del sistema de Mega Evolución. Requería dos herramientas, Pokémon específicos y un vínculo suficiente entre entrenador y Pokémon. Sonaba problemático. En comparación, el Dynamax de la región de Galar solo necesitaba una pulsera Dynamax para activarse, aunque requería estadios especiales. De lo contrario, la Liga de Galar no tendría tanta reputación. Es natural que las condiciones sean estrictas. Solo mira el ridículo aumento de poder que proporciona este sistema, respondió Blaine sin preocuparse por los requisitos. ¿No será porque son los Pokémon de Ash los que reciben semejante mejora? Ash tiene una forma de transferir su habilidad a sus Pokémon. ¿Otros entrenadores pueden hacer eso? ¿Cuánto mejora realmente la Mega Evolución por sí sola? Cuestionó Gary. Ya había escuchado de Misty y Brock sobre el vínculo especial entre Ash y sus Pokémon. Esa capacidad de fusionar su fuerza con la de sus Pokémon era casi como un superpoder. No podía juzgarse con estándares normales. La Mega Gardevoir parecía mucho más fuerte que su forma normal, pero parte de eso se debía al poder adicional de Ash. Era incierto cuánto aportaba únicamente la Mega Evolución. En cuanto a la mejora, puede aumentar de forma estable un pequeño nivel y también eleva los valores de especie. En nivel profesional y junior, la Mega Evolución debería permitir competir contra el nivel profesional senior. Ash hizo una estimación general para darles una referencia. Excluyendo su fusión aura, la Mega Evolución proporciona un aumento global de poder y fuerza. En cambio, el Dynamax otorga una fuerza física masiva, movimientos poderosos y efectos especiales en cada ataque. En cuanto a los movimientos Z. Bueno, dentro de la liga no muchos conocen ese sistema tan rural. Ash solo supo del sistema Z gracias a la información interna de su grupo. La reputación de Alola era simplemente demasiado baja. Chapter 285. En términos generales, la Mega Evolución y el Dynamax tienen cada uno sus ventajas y desventajas. En niveles bajos, la Mega Evolución es más ventajosa. En niveles altos, el Dynamax tiene la ventaja. El Dynamax solo puede usarse una vez por combate y necesita recargarse para volver a activarse, pero la Mega Evolución no tiene esa limitación, ¿verdad? Si en una sola batalla puedes usar 5 Pokémon con Mega Evolución junto con uno en Dynamax, ese tipo de mejora solo puede describirse como aterradora. Brock tenía una opinión distinta. Aunque el esfuerzo y la ganancia de la Mega Evolución parecieran desproporcionados, no podía ignorarse el hecho de que puede combinarse con el Dynamax e incluso involucrar múltiples Mega Evoluciones. Si pudieras realizar 5 Mega Evoluciones en un combate, podrías darle la vuelta a la situación frente a un oponente mucho más fuerte gracias a este sistema. Es casi como elevar indirectamente el nivel del entrenador. Comparada con el Dynamax, la Mega Evolución tiene sus propias ventajas. Gary lo pensó y estuvo de acuerdo. Aunque el Dynamax es poderoso, al final tiene restricciones de tiempo, lugar y cantidad, siendo el lugar la limitación más crítica. La Mega Evolución no tiene esas restricciones. Siempre que el vínculo entre tú y tu Pokémon sea lo suficientemente fuerte y tengas los dos objetos necesarios, puedes Mega Evolucionar en cualquier lugar. Y lo más importante. La Mega Evolución es genial. Tu Pokémon, bañado por incontables miradas, florece en la luz de la evolución, volviéndose más elegante y poderoso. Solo pensarlo provoca escalofríos de emoción. Esa es la verdadera esencia de la Mega Evolución. ¿En qué están pensando? La Mega Evolución no se trata principalmente de esas tonterías. Interrumpió Blaine con cierta irritación al ver a Gary fantaseando. Lo más importante de la Mega Evolución es que permite a un Pokémon obtener un pequeño aumento de poder. Incluso cuando el Pokémon sube de nivel, puede seguir fortaleciendo su capacidad. ¿Saben lo que eso significa? Misty y los demás se miraron entre sí y negaron con la cabeza. Ganar poder es ganar poder, ¿no? ¿Qué sistema no busca aumentar la fuerza? Al final, todo sirve para el combate competitivo, y el Dynamax tampoco se queda corto en mejoras. Blaine suspiró. Sus Pokémon ahora pueden seguir creciendo con entrenamiento, ¿verdad? Pero en la realidad, tras alcanzar el nivel gimnasio, la mayoría se topa con un cuello de botella.
Algunos tienen talento sobresaliente, recursos suficientes o un vínculo extraordinario con su entrenador, lo que les permite romperlo rápidamente. Pero otros quedan atrapados en ese límite toda su vida. Han agotado todo su potencial y solo pueden llegar hasta ahí. Esa es la dura realidad. Con la mega evolución es diferente. Evolucionar nuevamente no solo significa un aumento de fuerza. También implica un mayor desarrollo del potencial del Pokémon. Un Pokémon que estaba en un callejón sin salida ahora tiene esperanza de avanzar otra vez. Y además, si un Pokémon en la cima del nivel gimnasio o del nivel élite experimenta temporalmente un poder superior, ¿creen que le será más fácil avanzar en el futuro? Ahora entienden lo que representa la mega evolución, ¿verdad? No es solo una táctica de combate, sino esperanza para que los Pokémon alcancen niveles más altos. Las palabras de Blaine dejaron a todos atónitos. Resultaba que la mega evolución tenía un impacto tan significativo más allá del combate. Incluso sin hablar del aumento de fuerza en batalla, el simple hecho de permitir que Pokémon con potencial agotado vuelvan a desarrollarlo y florezcan por segunda vez hace que el valor de la mega evolución supere al del Dynamax. Por un momento, todos miraron a Ash. Tal como estaban las cosas, Ash, quien había desarrollado la mega evolución, podría ser quien cambiara la dinámica de todo el mundo Pokémon. En realidad, los Ash del grupo no mencionaron esto porque los Pokémon de Ash no necesitaban métodos auxiliares para mejorar. Con su poder aura y el vínculo que comparte con ellos, mientras combata en sincronía, puede romper cualquier cuello de botella. Eso es mucho más eficaz que la mega evolución, y con la suerte de Ash, es poco probable que capture Pokémon con bajo potencial. Así que lo que Blaine considera el papel más importante de la mega evolución es, para Ash, solo una ayuda moderada. Si Blaine supiera lo que piensan los otros Ash, probablemente se desesperaría. Lo que otros consideran tesoros invaluables, Ash apenas lo valora. Esa es la confianza de un prodigio favorecido por la suerte. En cualquier caso, el valor de la mega evolución es mayor de lo que imaginan. Pero lo sé, Ash, probablemente no quieras revelar esta evolución todavía, ¿verdad? Después de todo, si se hace pública, la dificultad para obtener piedras clave y mega piedras aumentará enormemente, y ya estás haciendo todo lo posible por recolectarlas, ¿me equivoco? Chapter 286. Ash asintió, confirmando la suposición de Blaine. Antes de que la mega evolución apareciera ante el público, no planeaba revelarla. Si se hacía pública, incluso el profesor Oak probablemente no podría reunir más piedras clave y mega piedras. Estos objetos son extremadamente importantes para los niveles élite y campeón. Incluso en otros mundos paralelos, no muchas personas poseen mega evolución, y mucho menos en un lugar donde aún no ha sido descubierta. Por eso, Ash quiere recolectar tantas mega piedras y piedras clave como sea posible antes de que se haga pública. Por un lado, para equipar a sus propios Pokémon capaces de mega evolucionar. Por otro, espera conseguir también para Misty y Brock. Cuando se trata de cosas buenas, Ash siempre piensa primero en sus amigos. ¿Cuándo empezaste a recolectarlas?, preguntó Gary con curiosidad. Desde que le pedí al profesor Oak que me ayudara a buscarlas. De lo contrario, temía que no pudiera resistirse a investigarlas junto con otros profesores y se revelara todo directamente. Gary hizo una mueca. ¿Así que usaste a mi abuelo como herramienta? Bien jugado. Yo también quiero una. Eso depende de si el profesor Oak consigue piedras clave adicionales. Los entrenadores solo necesitan una piedra clave. En cuanto a las mega piedras, depende de si tus Pokémon conservan genes antiguos y si existe una mega piedra correspondiente para ellos. Las mega piedras son diferentes de las piedras clave. No son universales. Deben corresponder al tipo específico de Pokémon. Cada mega piedra pertenece a una especie concreta, así que el sistema es bastante problemático. Las piedras ya son raras, y además deben coincidir con la especie adecuada. Las palabras de Ash enfriaron un poco el entusiasmo de Gary. Resultaba que la mega evolución era incluso más complicada de lo que pensaba. Aunque su abuelo reuniera muchas mega piedras, no había garantía de que alguna funcionara con sus Pokémon. En cuanto a cómo identificar qué Pokémon pueden mega evolucionar, ni siquiera preguntándole a Ash obtendría respuesta.
Él lo descubrió por casualidad. No sabía de antemano qué especies podían hacerlo. Eso solo se sabría cuando el profesor Oak reuniera suficientes piedras y las probaran una por una. O cuando le revelaran la verdad y lo involucraran en la investigación. Espera, Ash. Dijiste que la mega evolución requiere una piedra correspondiente, ¿verdad? Preguntó Blaine de repente. Sí. Por ejemplo, la mega piedra de mi Gardevoir solo puede usar la Gardevoir. ¿Cómo descubriste eso? ¿Tienes otros ejemplos? Tengo otro Pokémon que puede mega evolucionar, y también conseguí su piedra correspondiente. Técnicamente, ese fue el primero en lograrlo. Gardevoir fue la segunda. Blaine pensó inmediatamente en Aerodactyl. Ash asintió. No había necesidad de ocultarlo más. Así que ya tienes dos Pokémon con mega evolución, te estás haciendo rico en silencio, chico. Exclamó Blaine. Pero lo importante era otra cosa. Entonces, según lo que dices, estas dos piedras mías deberían pertenecer a Pokémon específicos como sus piedras exclusivas, ¿verdad? La clave para diferenciarlas debe ser el patrón del centro. Blaine abrió la caja fuerte, mostrando nuevamente las dos megapiedras. Las vetas similares a genes en el centro eran de tonos púrpura azul y púrpura rosa, claramente distintas. Ash sabía poco sobre los tipos de megapiedras, así que no podía identificar a qué Pokémon pertenecían. Tendría que llevárselas y preguntar después. Deberían ser dos piedras diferentes. Por cierto, Blaine, antes dijiste que aparecieron cuando Mewtwo nació, ¿verdad? Sí. Aparecieron de la nada. Y hay algo más, estas dos piedras parecen tener algún tipo de conexión con Mewtwo. Blaine cerró la caja fuerte. La caja bloquea la detección de superpoderes, así que Mewtwo nunca supo que las tenía. Pero cuando la abría, notaba en el monitor que Mewtwo reaccionaba de forma extraña. Como si pudiera percibir su presencia. Eso no encajaba con la explicación de Ash. Si cada Pokémon requiere su propia mega piedra, ¿por qué estas estarían relacionadas con Mewtwo? Brock también intervino. Según el profesor Augustine Sycamore, la evolución superior es una activación de genes ancestrales, una especie de atavismo. Pero Mewtwo es un Pokémon artificial. ¿Cómo podría tener genes ancestrales? El misterio se volvió más profundo. Si esas dos piedras realmente están vinculadas a Mewtwo, ¿significa que podría mega evolucionar? Pero la mega evolución es un fenómeno ligado a la herencia genética ancestral. ¿Cómo podría aplicarse a un Pokémon artificial? ¿Sería por los genes de Mew? ¿Por qué se formarían piedras exclusivas a su alrededor? Todas esas preguntas solo podrían resolverse cuando se encontraran con Mewtwo y con el líder del Team Rocket. Llévatelas. Si tienes la oportunidad de encontrarte con Mewtwo, considéralo como un favor personal. Averigua la respuesta. Blaine hizo una pausa antes de añadir. Pero recuerda, a menos que tengas un Pokémon o poder de combate en el pico del nivel campeón, si te encuentras con Mewtwo, tu única opción siempre será, correr. Capítulo 287 Corre, ese fue el único consejo que Blaine le dio a Ash cuando se encontrara con Mewtwo. Sin fuerza de nivel campeón pico, enfrentarse a Mewtwo no es que no haya absolutamente ninguna posibilidad de resistir, pero no hay forma real de competir contra él. El oponente es un maestro supremo del tipo psíquico. Una vez que establezca control sobre ti y no te deje oportunidad de escapar, estarás en verdaderos problemas. Para entonces, no podrás luchar ni huir, ¿no es eso como caminar directo a una trampa? Ash recordó profundamente la sugerencia de Blaine, lo que significa que ahora no tiene que huir cuando se encuentre con Mewtwo. Él sí posee la fuerza de un campeón pico. Ash tomó la caja fuerte de manos de Blaine y la guardó en su mochila espacial. Blaine ya le había dicho la contraseña. En cuanto a si esas dos piedras evolutivas pertenecen realmente a Mewtwo, lo averiguará cuando tenga tiempo de preguntar en el chat grupal. A su lado, los ojos de Gary ya giraban como espirales porque no podía entender de qué estaban hablando Ash y Blaine. ¿Qué es eso de Mewtwo? ¿Un Pokémon artificial? ¿Genes de Mew? Suena demasiado complicado. Pero Gary recordó lo que Blaine había dicho antes. Es mejor no saber ciertas cosas. Escucha si puedes. Si no entiendes, no preguntes. Si preguntas, te involucras.
Con su fuerza actual, para decirlo sin rodeos, ni siquiera calificaría como carne de cañón. Ash puede luchar físicamente contra un Pokémon de nivel élite e incluso derrotar a uno en el pico del nivel élite. Y él sería jugueteado por Pokémon comunes. Así que decidió no preguntar más sobre estos asuntos. Mejor permanecer ignorante. Después de entregarle las piedras evolutivas a Ash, Blaine sintió que se quitaba un peso de encima, pero no pensaba ignorar completamente el asunto de Mewtwo. En cambio, decidió ir a buscar al profesor Oak. Seguir ocultándose constantemente no es una solución. Los errores que cometió, eventualmente debe enfrentarlos. Aunque revelar la existencia de Mewtwo podría intensificar el conflicto entre el Team Rocket y la Alianza, lo que podría llevar incluso a una guerra muy feroz. Esa era su preocupación. Pero tras confiarle el asunto de Mewtwo a Ash, Blaine sintió que podría haber un punto de inflexión, y ese punto de inflexión reside en Ash. No podía decir exactamente cuál sería ese giro, pero podría llamarse la intuición de la experiencia. Por cierto, durante la batalla, el ataque especial de Mininetales se volvió tan débil, ¿fue cosa tuya? Preguntó Blaine tras resolver las dudas sobre Mewtwo, recordando lo extraño que ocurrió en el combate. Durante la batalla, tanto lanzallamas como infierno de Ninetales se volvieron repentinamente muy débiles, incluso después de usar maquinación para aumentar su ataque especial. Sin embargo, los ataques que Ninetales lanzó no parecían fortalecidos en absoluto. Más bien parecían debilitados. Porque Gardevoir usó invertir, respondió Ash con una sonrisa. La respuesta tomó por sorpresa a todos. Invertir. Dijeron Misty y Brock al mismo tiempo, intentando recordar esa habilidad. ¿Puede Gardevoir aprender ese movimiento? Mejor dicho, ¿qué es ese movimiento invertir? Nunca habían oído hablar de él. Solo Blaine, al escuchar invertir, mostró una expresión extremadamente extraña. El invertir que mencionas, ¿no es el movimiento que solo pueden usar Malamar y Grapploct? Sí. Vi ese movimiento por casualidad y pensé que su efecto era bastante bueno. Sin embargo, parece que solo 2 tipos de Pokémon pueden aprenderlo. Los demás aparentemente no pueden. Pero Gardevoir parece absorber cualquier movimiento como una esponja y no rechaza ninguno, así que intenté enseñárselo, y realmente lo logró, dijo Ash con una sonrisa traviesa. Porque el movimiento invertir realmente toma a la gente por sorpresa. Especialmente porque él no dio ninguna orden, y Gardevoir, siendo un Pokémon que normalmente no puede aprender invertir, lo hace aún más inesperado. En términos generales, ¿quién estaría prevenido contra ese movimiento? Incluso si saben que Gardevoir usó invertir, puede que no logren contraatacar adecuadamente. Pero eso es mejor que quedarse completamente en la ignorancia y usar ataques especiales sin pensar. Al ver la sonrisa amplia de Ash, el rostro de Blaine se tornó verdoso. Se esforzó tanto y aún así no logró darse cuenta de que Ninetales había sido afectado por invertir. Con razón actuaba tan extraño y su ataque especial se había debilitado tanto, resultó ser por ese truco. ¿Cuál es la función del movimiento invertir? Preguntó Misty con curiosidad. Invertir puede cambiar cualquier aumento o disminución en los valores de habilidad. Eso significa que Ninetales usó maquinación y, tras ser invertido, su ataque especial no aumentó. En cambio, bajó 2 niveles, explicó Blaine, algo molesto con ese movimiento. El resultado puede ser extremadamente desagradable y difícil de prevenir. Imagina que tu Pokémon, después de mucho esfuerzo, finalmente logra potenciarse, solo para que un solo invertir lo revierta por completo e incluso lo haga retroceder. ¿En serio? ¿A quién podrías reclamarle? Por suerte, anteriormente solo 2 tipos de Pokémon podían usar ese movimiento. Malamar y su preevolución Inkai, así como Grapploct. Capítulo 288. Esos 2 tipos de Pokémon pueden usar la habilidad reversión, pero sus habilidades raciales no son fuertes. Incluso podría decirse que son algo mediocres. Además, rara vez han producido ejemplares poderosos. Al menos, ningún rey celestial ni campeón tiene un Malamar o un Grapploct en su equipo. Por eso, la habilidad reversión en esos 2 Pokémon no es gran cosa. Pero en un Gardevoir es asquerosamente poderosa. Realmente asquerosa.
Como Pokémon de tipo psíquico, Gardevoir ya posee una gran variedad de movimientos, y ahora incluso tiene reversión. Además, esta información es imposible que otros la conozcan. Después de todo, ¿quién esperaría que un Gardevoir use reversión? Eso es absurdo. Se puede imaginar cuánta gente será engañada por este Gardevoir en el futuro. ¿No es demasiado tramposo? Al escuchar el efecto de reversión, Misty y los demás miraron a Ash y a Gardevoir con expresiones extrañas. Así que esos dos estaban jugando tan sucio en el campo de batalla. ¿Por qué me miran así? Mi Gardevoir aprendió reversión con sus propias habilidades, ¿por qué no debería usarlo? Gardevoir asintió con elegancia, mostrando su aprobación. En combate, cualquier medio es válido. Ganar es el objetivo final. Está bien, ya sé que tienes ventaja táctica. Ahora, la última pregunta. ¿Por qué tu Gardevoir puede usar onda mental? ¿Ese no es un movimiento que se pueda aprender externamente?, preguntó Blaine con expresión seria. Para aprender movimientos, además de usar un disco de movimiento, la forma básica es observar a otros Pokémon usarlo y luego analizarlo poco a poco hasta dominarlo. Pero el movimiento onda mental, Ash y los demás no podrían haberlo visto. De lo contrario, ahora no estarían aquí intactos. ¿Onda mental? ¿Ese es el nombre del movimiento que Gardevoir usó al final? Recordó Ash, confirmando lo que Blaine había mencionado. Blaine asintió. Ese movimiento fue algo que Gardevoir aprendió de repente, como surgido de la nada. Tal vez la presión de Ninetales fue demasiado grande, y Gardevoir obtuvo la forma de usarlo desde lo profundo de sus genes. Ese movimiento, es la técnica exclusiva de Mewtwo, ¿verdad? Blaine volvió a asentir, con una expresión complicada. Así es. Es la técnica exclusiva de Mewtwo, capaz de combinar ilusión y realidad. Un movimiento psíquico extremadamente poderoso. ¿Combinar ilusión y realidad? Blaine guardó silencio unos segundos antes de continuar. Mewtwo una vez desató ese movimiento y destruyó por completo una isla. Los investigadores que sobrevivieron en ella terminaron perdiendo la cordura. Al recordar la escena, Blaine se estremeció levemente. Ese Pokémon violento y aterrador, ¿con qué propósito creó una criatura así? Solo pensarlo le resultaba perturbador. Era como si en aquel entonces hubiera estado hechizado, decidido a crear a Mewtwo sin importar el precio. Ni siquiera los altos mandos habrían perdido la razón hasta ese punto, ¿verdad? Si fuera el hombre que es ahora, jamás realizaría una investigación así. Clonar Pokémon ya está fuera de los límites éticos normales. Usar el gen de Mew para crear un Pokémon roza el tabú divino. Cualquiera con reverencia por lo sagrado no haría algo así. Blaine cree poseer ese tipo de conciencia, entonces, ¿por qué lo hizo en aquel entonces? ¿Destruyó una isla? Las pupilas de Gary se contrajeron al exclamar. Por fin había comprendido algo de la conversación. Ese Pokémon llamado Mewtwo destruyó una isla entera, y había personas en ella. ¿Qué clase de Pokémon es ese? Mewtwo es extremadamente violento. Desde el momento de su nacimiento parecía encarnar la destrucción. Su propia existencia es sinónimo de ruina. Además de destruir una isla, ha cometido muchos otros actos atroces. Por eso me arrepiento profundamente de haber creado algo así. El rostro de Blaine volvió a mostrar remordimiento. Innumerables veces se había despertado sobresaltado en mitad de la noche, lamentando haber creado un monstruo semejante. Aparte de violencia, destrucción y caos, esa cosa no aporta nada. Solo trae miedo al mundo. Si no hubiera intentado reparar el daño robando la fuente mental de Mewtwo, tal vez ahora habría alcanzado una altura imposible de igualar. Como dice el dicho, sin un dios que lo enfrente, ¿quién podría rivalizar con él? ¿Es Mewtwo realmente tan aterrador? Preguntó Ash tras un momento de silencio. Su existencia es incluso más exagerada de lo que describí, respondió Blaine en voz baja. Pero, no pudo haber sido así desde el nacimiento, ¿verdad? Ash miró a Gardevoir a su lado, con los ojos llenos de ternura y un leve rastro de confusión. A Gardevoir también le inyectaron genes de Mew, pero de pequeña era adorable, nunca fue traviesa, y al crecer se volvió gentil y bondadosa. Aparte de ser decisiva en batalla, es como la hermana mayor que más cuida de todos en el equipo.
Si Mewduo también fue creado con genes de Mew, ¿por qué se convirtió en el ser violento que describes, Blaine? ¿No es posible que factores externos lo hayan influenciado? Incluso un Gyarados puede ser gentil. Las palabras de Ash dejaron a Blaine atónito. Nunca había considerado esa perspectiva. El estereotipo que Mewduo dejó en él lo hizo creer firmemente que ese Pokémon no debía existir en el mundo. Que su mayor error fue crear un monstruo. Pero Ash parecía tener una visión distinta. No creía que Mewduo naciera así. Pensaba que el responsable de su estado actual era el Team Rocket. Esa perspectiva novedosa pareció abrir una nueva puerta en la mente de Blaine. Gardevoir puede entender el corazón de las personas. Como poderoso Pokémon de tipo psíquico, Mewduo también debería poder hacerlo. Y si la naturaleza violenta y destructiva que describes, Blaine, fue el resultado de ver los corazones de quienes lo rodeaban y concluir que el mundo debía ser así. Ash lanzó otra pregunta profunda, dejando nuevamente a Blaine sumido en la duda. ¿Acaso siempre había malinterpretado a Mewduo? El ambiente quedó en silencio por un momento antes de que Blaine negara lentamente con la cabeza. Sea cual sea la razón, lo que Mewduo hizo lo vi con mis propios ojos. Ya sea por malentendidos o manipulación, ahora es un Pokémon completamente maligno. No estoy de acuerdo. Si se hubiera vuelto así sobreviviendo en la naturaleza, podría decirse que tenía una naturaleza violenta innata. Pero si llegó a ser así por la guía humana, entonces usaré todos los medios posibles para traer a Mewduo de vuelta al camino correcto, declaró Ash con firmeza. Las palabras decididas de Ash resonaron en los oídos de Blaine. Innumerables pensamientos parecieron cruzar su mente, pero finalmente se condensaron en un suspiro. Eso espero. Soy demasiado viejo para ocuparme de los asuntos de Mewduo ahora. Si lo encuentras, ten cuidado. No permitas que tu benevolencia y tu llamado a redimirlo te hagan abandonar siquiera la esperanza de escapar. Al ver la determinación de Ash, Blaine supo que no podría persuadirlo. Solo podía dejarle una advertencia, esperando que sus ideas ingenuas no condujeran a la ruina de todos. No se preocupe, todo está bajo mi control. Eso espero. Blaine no tomó demasiado en serio esas palabras. Incluso si Ash podía atravesar a un Magmar de un golpe, la brecha entre él y Mewduo parecía abismal. Lo que no sabía, es que el índice de credibilidad de Ash estaba al máximo. Cuando dice que está bajo control, realmente lo está. Capítulo 289. Después de conversar un rato, ya era bastante tarde. Blaine quiso dejarles 2 habitaciones a Ash y sus amigos para que se quedaran a pasar la noche, pero tanto Ash como Gary rechazaron educadamente la oferta. ¿Es broma? Podrían dormir allí, sí, pero no sería ni de lejos tan cómodo como el hotel que habían alquilado. Sin mencionar la elección de Gary, el hotel que Ash había reservado era el más lujoso de Isla Canela, de esos que ni siquiera puedes conseguir aunque tengas dinero. Ni siquiera lo habían disfrutado como se debía todavía. ¿Quién querría quedarse en ese lugar viejo y deteriorado? Además, no hospedarse en ese hotel sería desperdiciar la buena intención de Erika, y si hay algo que Ash no hace, es desperdiciar la buena voluntad de alguien. Así que ambos descartaron la idea de quedarse con Blaine, y al final, un Blaine bastante insatisfecho los acompañó hasta la salida. Después de que todos se fueron, la expresión de Blaine volvió a la normalidad. Se sentó en un taburete de madera y fue como si se desinflara. Su cuerpo entero se encorvó mientras miraba fijamente al techo con la vista perdida. Tras un largo momento, se recompuso, caminó hacia un teléfono fijo cercano y marcó un número. Hola, Oak. Soy Blaine. De camino al hotel, Gary pareció querer preguntarle algo a Ash varias veces, pero al final no dijo nada. Ash lo miró de reojo, cruzó las manos detrás de la cabeza y dijo con naturalidad. Si quieres preguntar algo, solo hazlo. Nos conocemos desde hace tantos años. No tienes que dudar tanto. Al escuchar eso, la expresión conflictuada de Gary desapareció al instante. Suspiró aliviado y dijo. Deberías haberlo dicho antes. Es que Blaine me dejó tan asustado que no me atreví a preguntar, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué demonios es Mewduo? ¿Y cómo puede un Pokémon ser tan poderoso como para destruir una isla? Con 15 años, la curiosidad es natural.
Haber aguantado tantas preguntas ya era una muestra suprema de autocontrol. Ahora que Ash le había dado permiso, Gary estaba listo para hablar sin reservas. Para Ash, no había necesidad de ocultarle nada a Gary. Aunque Gary aún carecía de fuerza, no era como si tuviera que enfrentarse a Meoduo. Incluso si lo sabía, no le haría daño. Al contrario, podría servirle como advertencia en el futuro. Mientras Ash explicaba, las expresiones de Gary pasaron de la sorpresa a la mandíbula caída, hasta quedar completamente atónito. Nunca había vivido algo tan extraño en su vida, y sin embargo Ash se topaba con cosas así una tras otra. No era de extrañar que Blaine dijera que era mejor no involucrarse. El impacto de este asunto era demasiado grande. Como Gary no estaba directamente implicado, saber demasiado no sería necesariamente algo bueno. Pero la curiosidad humana es innata. Es imposible no querer enterarse solo porque haya consecuencias. El chisme es una de las cosas que la gente persigue por naturaleza. Eso es todo. En cualquier caso, Gary, si te encuentras con Meoduo o con el Team Rocket, lo mejor es que des media vuelta y corras. Ahora mismo no eres rival para ellos. Gary se encogió de hombros con impotencia. ¿De verdad crees que voy a toparme con un monstruo así? Además, ni siquiera sé cómo es Meoduo. No es como si fuera a cruzarme con él de la nada, ¿verdad? Tampoco soy su objetivo. Al ver su actitud despreocupada, Ash no pudo evitar sentir que Gary acababa de levantar una bandera sin darse cuenta. Al regresar al hotel, Ash y los demás se dejaron caer en las sillas o en el suelo de la habitación. Misty, sin embargo, no permitió que Ash ni Brock se tumbaran en la cama, ya que estaban cubiertos de suciedad y ceniza volcánica. Si querían acostarse, primero debían bañarse. Aunque fuera una habitación de hotel, no podían simplemente ensuciar la cama, ya que dormirían allí esa noche. Si se acostaban así de sucios, bañarse después no tendría sentido. Tras sentarse a descansar, Ash enfrentó una segunda ronda de interrogatorio por parte de Misty y Brock. Cuando realizó la mega evolución con Aerodactyl, cuando experimentó con Gardevoir y porque ellos no sabían absolutamente nada al respecto. Ash esquivó las preguntas con gran esfuerzo, atribuyéndolo todo a la suerte. Dada su increíble buena fortuna habitual, esa explicación absurda era algo que Misty y Brock podían aceptar. Descubrir la mega evolución por pura suerte sonaba un poco exagerado, pero tratándose de Ash, de algún modo no parecía tan increíble. Que el huevo Pokémon de Ralts fuera teletransportado al azar por Blaine y terminara en manos de Ash era algo que, ciertamente, podía explicarse con suerte. Después, Misty y Brock le pidieron a Ash que estuviera atento a cualquier piedra mega evolutiva o piedra llave, para ver si alguno de sus Pokémon podía evolucionar. Ash asintió con energía, expresando su intención de revisar los resultados recopilados por el profesor Oak al día siguiente. Tras conversar un rato más, Ash y Brock decidieron ir a las aguas termales incluidas en el hotel para darse un baño. Imagínate. Después de un día agotador, sumergirse en una fuente termal cálida, la sensación sería simplemente celestial. Además, las aguas termales de Isla Canela eran naturales, con propiedades para relajar el cuerpo y la mente y aliviar la fatiga. Naturalmente, tenían que aprovecharlas. En cuanto a Misty, si no los encontraba después de su ducha, los llamaría, y entonces podrían explicarle todo. Capítulo 290. Así, 2 personas y un ratón llegaron a las aguas termales del hotel. Por desgracia, eran baños públicos, así que Ash no podía liberar a sus Pokémon grandes para que se relajaran allí. Charizard y Pidgeot tuvieron que quedarse dentro de sus Pokéballs. Los demás Pokémon eran lo bastante pequeños como para poder bañarse, incluyendo a Togepi, a quien Ash también llevó consigo. Sin embargo, Ash no liberó a Gardevoir allí, principalmente porque, se parece demasiado a una chica normal. ¿Qué clase de escena sería que estuviera en el baño de hombres? Antes de entrar al baño masculino, Ash dejó a Gardevoir en el baño femenino de al lado. ¿Qué? ¿Togepi también es hembra? Bueno, mirándola, aunque sea hembra, realmente parece una chica. Además, ya era tarde y, aparte de ellos dos, no había nadie más en el baño masculino. Togepi. Togepi flotaba feliz sobre el agua termal, chapoteando con sus pequeñas manos y con el rostro lleno de alegría.
Pikachu, con una toalla sobre la cabeza, se apoyaba en el borde del estanque con expresión de absoluto confort. Wartortle le flotaba boca arriba, mientras Riolu nadaba al lado de Ash con una expresión algo apagada. Tal vez era porque llevaba un tiempo sin participar en combates. Ash cerró los ojos, aparentemente quedándose dormido, pero en realidad su conciencia había entrado en el chat grupal. Subió una imagen de la piedra de Mega Evolución al grupo. Tras un breve silencio, apareció Minimash. Minimash. Esas dos piedras de evolución, son de Mewtwo. ¿De dónde las sacaste? Champion Ash. Mewtwo. Novato, ¿te encontraste con Mewtwo? Breeding Ash. Oye, ¿te encontraste con Mewtwo a estas alturas? ¿Estás bien? ¿Todavía tienes todas tus extremidades? Ash. ¿Es para tanto? ¿De verdad Mewtwo es tan fuerte? Breeding Ash. Cuando mi Mewtwo se volvió loco, tuve que invocar a dos élites de nivel dominio divino para contenerlo. Ese tipo ya es muy fuerte en estado normal. Con Mega Evolución, las criaturas comunes del dominio divino no son rival para él. Champion Ash. En mi mundo estuve bien. Después de la isla nueva me encontré con Mewtwo una vez y tuvimos una batalla. Tras la Mega Evolución de mi Charizard, gané por poco. En ese momento él no podía Mega Evolucionar, pero ahora sí puede. Su fuerza está sin duda en el primer nivel de mi equipo. Ash. ¿En tus manos? Campeón, ¿capturaste a Mewtwo? Champion Ash. Sí. Después de todo, Mewtwo y yo somos viejos conocidos. Tras la batalla obtuve una ligera ventaja. Estaba cansado de vagar por fuera y decidió convertirse en mi Pokémon. Incluso planeo que entrene contra Rayquaza algún día. Dice que así puede volverse aún más fuerte. Ash. ¿Qué es una brecha? Esto es una brecha. El yo de otro mundo ya pelea contra bestias legendarias, mientras él apenas lucha contra Pokémon de nivel élite. Pero bueno, apenas lleva 3 meses viajando. No se puede esperar demasiado, ¿verdad? Champion Ash. En fin, ¿de dónde salió tu piedra de Mega Evolución? ¿Ya te encontraste con Mewtwo? Ash. No lo he visto, pero conocí a Blaine y él me dio estas dos piedras. Ash volvió a contar la historia sobre Blaine y lo sucedido con Gardevoir en el grupo. Era la segunda vez en el día que relataba esa historia, así que ya estaba bastante acostumbrado. Champion Ash. Ya veo. ¿En tu mundo fue Blaine quien creó a Mewtwo? Eso es distinto aquí. En mi lado, Blaine es solo un líder de gimnasio particularmente fuerte, sin ese pasado. Ash. En mi mundo no sé cómo se creó Mewtwo. Solo sé que es muy fuerte. Encontré la piedra de evolución por casualidad en unas ruinas. Tras investigarla, descubrimos que era la mega piedra de Mewtwo. Champion Ash. Sea cual sea su origen, novato, puede que pronto tengas que enfrentarte a Mewtwo. Aunque dijiste que Blaine manipuló algo y que no ha alcanzado el nivel de dominio divino, sigue siendo una criatura con potencial divino. No lo subestimes. Champion Ash. Incluso si tu poder aura ha llegado a ese nivel, no puedes estar seguro de vencerlo. Después de todo, es un Pokémon de tipo psíquico. Lo mejor es mantener perfil bajo hasta que tengas suficiente fuerza. Ash. ¿Pero por qué tendría que enfrentarme a Mewtwo pronto? Puede que ni siquiera lo vea. Es un arma secreta del Team Rocket. Si no irrumpiera en su base, ¿cómo me lo encontraría? Champion Ash. ¿Por qué tu próximo destino es el cuartel general del Team Rocket? Ash. Mi siguiente parada es desafiar el gimnasio verde. ¿Cómo iba a ir al cuartel general del Team Rocket? Ni siquiera sé dónde está. Champion Ash. ¿No lo sabes ya? Ash. ¿Saber qué? Espera. Ash se quedó a mitad de escribir y de pronto entendió el significado de las palabras del Champion Ash. Acababa de decir que iba a desafiar el gimnasio verde, y el campeón no lo corrigió. Al contrario, insinuó que en realidad iba al cuartel general del Team Rocket. Si eso es cierto. ¿El cuartel general del Team Rocket está realmente en el gimnasio verde? ¿En serio? Ash. No me digas que, el gimnasio verde forma parte del Team Rocket. Champion Ash. Lo adivinaste. El gimnasio verde es una de las bases del Team Rocket.
y Meuduo, está justo debajo del gimnasio verde. Neubiash. ¿Qué? ¿Por qué nadie se lo dijo antes? Si hoy no lo hubiera mencionado, podría haber ido directamente al gimnasio verde, y enfrentarse a Meuduo sin saberlo. Sin saber que Meuduo estaba dentro del gimnasio, definitivamente habría usado a Gardevoir en combate. Después de todo, el líder del gimnasio, Giovanni, es conocido como el más fuerte de Kanto. Para enfrentarlo, usar a sus principales fuerzas sería lo más normal. Si Gardevoir aparecía, o incluso solo al entrar en Ciudad Verde, Meuduo podría detectarla. Entonces aún va a desafiar el gimnasio verde. Pero, al final, ¿por qué el gimnasio verde es territorio del Team Rocket? Neubiash. ¿No se supone que el gimnasio verde es el más fuerte de Kanto? Se dice que su líder, Giovanni, es un entrenador de nivel campeón. ¿Cómo permitiría que el Team Rocket construyera una base bajo su gimnasio? Championash. ¿Y si el Giovanni del que hablas, fuera en realidad el líder del Team Rocket? Neubiash. ¿Qué? ¿Giovanni es el líder del Team Rocket? El líder de gimnasio más fuerte de Kanto es en realidad el jefe del Team Rocket. ¿Qué clase de broma internacional es esta? Si eso es cierto, entonces Kanto está condenada,